Antes de comenzar el video, quiero decirles que si les gusta el contenido pueden apoyarme activando la campanita para que sepan cuando subo videos, porque YouTube se pasa por los huevos a avisar. La neta me ayudarían muchísimo. Gracias, adiós. Hey, ¿qué onda amigos? El día de hoy haremos un análisis de la película de Pearl. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, maldito, ya que hoy exploraremos la psique de sus personajes. Y si quieres que analice a alguien más, déjamelo saber en la parte de los comentarios. Así que vamos a empezar. Si no has visto la película, anime o serie, este video contiene spoilers, así que te sugiero verla primero y luego regresar. O bien, quédate para conocer a fondo a los personajes. Recuerda, si te identificas con algún trastorno o síntoma mencionado, no dudes en buscar ayuda profesional. Tu salud mental es importante. Un besito. Pearl es una joven que vive en una granja junto a su madre autoritaria y su padre enfermo. Desde la primera escena queda claro que su mayor sueño es convertirse en una bailarina famosa. Sin embargo, su madre la desalienta constantemente, insistiendo en que se dedique al trabajo en la granja. A pesar de las restricciones impuestas, Pearl no abandona su anhelo y frecuentemente practica sus pasos de baile frente a los animales de la granja. Sin embargo, en un momento un ganso se acerca a ella. De manera inesperada, Pearl lo asesina con un gesto frío y calculado, llevándolo después al río donde alimenta a un cocodrilo que parece cuidar deliberadamente. Este acto se convierte en una señal temprana del trastorno que Pearl padece, revelando una desconexión evidente con el vínculo empático, pero exploraremos este detalle más adelante. A pesar de lo ocurrido, la vida de Pearl continúa aparentemente con normalidad. Participa en las tareas domésticas junto a su madre, quien constantemente le recuerda la importancia de concentrarse en cuidar el hogar y atender a su padre enfermo, argumentando que no puede hacerlo sola. Aunque Pearl afirma que está cumpliendo con sus responsabilidades, también demuestra interés en su propio mundo, al preguntar si ha llegado alguna carta para ella, a lo que su madre responde con un rotundo no. Más tarde, Pearl se entera a través del periódico sobre el brote de influenza española, una enfermedad altamente contagiosa. Aunque su vida parece tranquila y funcional a simple vista, ayudando a su padre y conviviendo con su madre, la realidad es muy diferente. Detrás de esta fachada de normalidad, Pearl oculta una personalidad oscura que poco a poco comienza a emerger. Más tarde, Pearl comienza a leer las cartas de su prometido Howard, un soldado que ha sido reclutado para la guerra, dejándola sola en la granja con su madre. A pesar de esta separación, Pearl mantiene la esperanza de que Howard regrese, mientras trata de sobrellevar su vida diaria. Uno de los momentos que Pearl más disfruta es ir al pueblo cercano para comprar el medicamento de su padre. Esto le brinda una breve escapatoria de su rutina, especialmente porque hay un cine cerca, donde puede soñar al observar las películas. Durante una conversación con su padre, Pearl explica su ambición, diciéndole que algún día bailará junto a las estrellas que ven en la pantalla, y que todos conocerán su nombre. Al día siguiente, Pearl va al pueblo para comprar la medicina. Con el dinero sobrante decide comprar una entrada para el cine. Cuando la función termina, se encuentra con el proyeccionista, quien entabla una conversación con ella. Al preguntarle si disfruta de las películas, Pearl le confiesa que su verdadero sueño es bailar. Sin dudarlo, él le ofrece ver la siguiente función de manera gratuita. Aunque la oferta resulta tentadora, Pearl menciona que debe regresar a casa. Antes de despedirse, le sugiere que si alguna vez quiere volver, solo tiene que tocar la puerta del cine. Además, le deja una reflexión que queda grabada en la mente de Pearl. Aunque tenga la responsabilidad de cuidar a su familia, no debe olvidar que aún tiene su propia vida por vivir, dándole un trozo del rollo de la película Pearl. Sin embargo, en el camino de regreso a casa, Pearl accidentalmente deja caer el rollo de la película que había obtenido. Desesperada, se adentra en los maizales para buscarlo, pero en lugar de encontrarlo, se topa con un espantapájaros. Este encuentro marca un punto de inflexión en su comportamiento, ya que su delirio comienza a manifestarse con mayor intensidad. Impulsivamente, Pearl baja el espantapájaros de su soporte y se pone su sombrero, iniciando un extraño y perturbador baile con él. Lo que comienza como un acto lúdico se transforma rápidamente en algo más oscuro, cuando Pearl en un arrebato besa al espantapájaros y le grita afirmando que tiene un esposo. Su estado emocional oscila de manera abrupta entre el amor y el odio, reflejando su creciente inestabilidad. En medio de este episodio, Pearl simula un acto de intimidad con el espantapájaros, dejándose llevar completamente por su fantasía delirante. Finalmente, cuando todo termina, queda claro que Pearl está perdiendo el control de sus impulsos y que su desconexión con la realidad está profundizándose. Al regresar a casa, su madre inmediatamente le ordena que no entre con el sombrero puesto, advirtiéndole que podría estar contaminado con la enfermedad de la que tanto se habla, la influenza española. Obedeciendo a regañadientes, Pearl se dirige al baño y se da una ducha para purificarse. Mientras tanto, comienza a hablar con su padre, quien permanece inmóvil debido a su estado de salud. Con una mezcla de entusiasmo e inquietud, Pearl le cuenta sobre la película que vio, como si intentara compartir con él un fragmento de su propio mundo. Sin embargo, la atmósfera pronto cambia. Lo que comienza como una conversación aparentemente inofensiva se torna en algo mucho más oscuro. Pearl, en un intento de provocar alguna reacción, comienza a pellizcar a su padre, observándolo detenidamente mientras lo hace. Al no obtener respuesta, la situación escala. Pearl se inclina hacia él, con una mirada cada vez más perturbadora y le pregunta con voz baja: ¿aún estás aquí? Sin esperar respuesta, Pearl comienza a ahorcarlo. Su padre, indefenso y paralizado, no puede resistirse. Este acto refleja con claridad la oscura transformación de Pearl, mostrando de manera inquietante cómo su personalidad más siniestra empieza a dominar. Es en este momento cuando queda en evidencia que Pearl no solo está desconectada de la empatía, sino que también está perdiendo cualquier límite moral, convirtiéndose en un personaje cada vez más perturbador.
Más tarde, durante la cena, la tensión entre Pearl y su madre se hace evidente. Su madre, con tono inquisitivo, le pregunta qué ocurrió con el dinero sobrante que le había dado para comprar la medicina de su padre. Pearl, intentando ocultar la verdad, miente y le responde que quizás se lo gastó en un dulce. Sin embargo, su madre no se deja engañar. Con un gesto severo, le quita el plato de comida y le dice que ya ha comido suficiente con el dulce que compró. Acto seguido, le ordena que se retire a dormir, no sin antes recriminarle por desperdiciar el poco dinero que tienen. Su madre añade con un tono cortante que no permitirá que Pearl siga perdiendo el tiempo en fantasías, dejando claro su desaprobación hacia los sueños de su hija. En ese momento no solo se revela la difícil dinámica entre madre e hija, sino que también intensifica la frustración y el aislamiento emocional de Pearl, empujándola aún más hacia un abismo psicológico que parece inevitable. Al día siguiente, Mitzi, la cuñada de Pearl, llega a visitarla. Con una actitud amable le pregunta si Howard, su hermano, ha enviado alguna carta desde la guerra. Pearl, manteniendo su habitual fachada, le responde que no ha llegado nada. En medio de la conversación, Mitzi comparte una emocionante noticia. Habrá una audición de baile en una iglesia cercana. Al escuchar esto, los ojos de Pearl se iluminan con entusiasmo y rápidamente expresa su deseo de participar. Mitzi, emocionada por la idea, propone que asistan juntas, pero ambas acuerdan mantenerlo en secreto, especialmente para evitar a sus estrictas madres. Este momento de complicidad y esperanza contrasta con el entorno opresivo en el que Pearl vive, ofreciéndole un destello de ilusión en medio de su creciente oscuridad. Sin embargo, también siembra una expectativa que podría convertirse en una fuente de presión o conflicto más adelante. Impulsada por su creciente desesperación por escapar de su rutina, Pearl decide robar uno de los vestidos de su madre. Esa misma noche se escapa en secreto para visitar al proyeccionista en el cine. Allí pasan la noche juntos y él le muestra películas pornográficas, explicándole con entusiasmo que este tipo de cine pronto será un fenómeno mundial. Durante su conversación, Pearl le confiesa su deseo de dejar la granja, pero admite que está esperando que sus padres mueran para hacerlo. Sorprendido por la franqueza de su declaración, el proyeccionista intenta convencerla de que solo se vive una vez y que no debería posponer sus sueños. En un momento de vulnerabilidad, Pearl le menciona abiertamente que desea la muerte de sus padres. Su comentario deja al proyeccionista perplejo, pero Pearl rápidamente desvía el tema, insinuando que tal vez no es como las demás personas. Poco después, Pearl decide marcharse y regresar a casa. Al entrar, escucha a su madre llorando en otra habitación. Sin embargo, Pearl, indiferente del sufrimiento de su madre, ignora los sollozos y se dirige directamente a su habitación, donde se acuesta para dormir. Este episodio refleja aún más el deterioro emocional de Pearl y su creciente desconexión de cualquier vínculo afectivo con su familia. Al día siguiente, Pearl decide sacar a su padre en la silla de ruedas para tomar aire. Sin embargo, lo lleva al lago donde habita el cocodrilo al que suele alimentar. Allí, Pearl comienza a hablarle con una frialdad inquietante. Le dice que pronto se irá de la granja y que la vida que él lleva atrapado en su enfermedad no puede considerarse una vida. Justo cuando está a punto de empujarlo hacia el agua, su madre aparece inesperadamente y la interrumpe. Alarmada, su madre le pregunta qué está haciendo. Pearl, manteniendo la compostura, le responde con calma que solo estaba conversando con su padre. Pero en ese momento, Pearl se arma de valor y le pregunta directamente por qué la odia. Su madre, en lugar de responder esa pregunta, simplemente menciona que busca lo mejor. Sin más, su madre se lleva a su padre de regreso a la casa, dejando a Pearl en un estado de frustración contenida. Mientras pasea cerca del lago, Pearl nota algo extraño: los huevos del cocodrilo. Impulsadamente toma uno y lo esconde cuidadosamente en la granja, como si ese acto le ofreciera un momento de control sobre su caótica vida. Pero antes de retirarse, la mirada fija de su vaca la detiene. Pearl, llena de una mezcla de ira y desconcierto, le grita al animal que deje de observarla. Regresando a la granja, los pensamientos de Pearl se desvían hacia Howard y la vida que anhela junto a él. Sin embargo, este momento de ensoñación rápidamente se transforma en rabia. Incapaz de manejar sus emociones, aplasta con furia el huevo que había guardado, simbolizando su lucha interna y el crecimiento caos dentro de su mente. Esa misma noche comenzó el inicio del fin. La madre de Pearl encuentra un panfleto de la película que Pearl había ido a ver. Furiosa, la confronta y con un tono severo le ordena que tome su cena y se marche al almacén para pasar la noche fría, bajo el pretexto de que necesita aislarse hasta estar segura de que no está enferma. Pearl, cansada de las constantes restricciones, decide confesarle a su madre que habrá una audición de baile a la que planea asistir. Esto enciende aún más la ira de su madre, quien tajantemente le prohíbe ir. En respuesta, Pearl, en una mezcla de desesperación y determinación, le dice que necesita participar para descubrir si realmente es buena en algo en su vida. La tensión aumenta cuando su madre, ofendida, le reclama que jamás le faltó nada y que siempre ha hecho todo por su bienestar. Pearl firme le responde que de todas formas irá a la audición y que promete que si no es seleccionada nunca volverá a mencionar el tema. Finalmente lanza una advertencia, mencionando que no sabe de lo que es capaz. La atmósfera se vuelve explosiva. Su madre, con una mezcla de rabia y miedo, le responde que sí sabe lo que Pearl es capaz de hacer. Le reprocha que conoce la oscuridad que hay dentro de ella y que predice que los demás también la verán algún día y que cuando eso ocurra le tendrán miedo, igual que ella. Su madre continúa, revelando su propio resentimiento al confesar que Pearl no entiende el arrepentimiento, porque ella se vio forzada a convertirse en la madre de su propio esposo, refiriéndose al papel de cuidadora que ahora desempeña. En un arrebato, su madre toma un cuchillo y lo levanta, desafiando a Pearl, pero en un momento su madre le menciona que acabará con todo, incluyendo con su padre. Este momento rompe cualquier límite que queda entre ambas. Pearl, indignada, grita que no quiere terminar como ella. En respuesta, su madre la golpea, desatando una violenta pelea. Ambas luchan con furia hasta que en el caos, Pearl empuja accidentalmente a su madre contra la chimenea y esta termina envuelta en llamas. Desesperada, pero aún dominada por su frialdad, Pearl apaga el fuego con agua caliente. Sin remordimientos, arrastra a su madre hasta el sótano, donde la encierra
tierra dejándola a su suerte. Con una calma perturbadora, Pearl se arregla y se marcha para encontrarse con el proyeccionista. La escena termina con Pearl besándolo apasionadamente, como si intentara huir de la monstruosidad de lo que acaba de hacer. Entender a Pearl realmente no es tan complicado, solo hay que entender sus trastornos y su estilo de vida. Su vida está definida por la monotonía, la tensión de oportunidades y un fuerte aislamiento. Este entorno crea en ella una necesidad desesperada de escapar y alcanzar algo más grande, alimentando sus fantasías de ser una estrella. El aislamiento también le genera un vacío emocional profundo. Pearl carece de acceso a comunidades externas que pueden validar sus sueños, lo que exacerba su sentimiento de soledad y su resentimiento hacia su realidad. La dinámica familiar de Pearl es fundamental para entender su psicología. Su madre, una mujer autoritaria y rígida, representa la personificación de las normas sociales opresivas de la época. La madre constantemente reprime los deseos y sueños de Pearl, exigiendo que se concentre en las responsabilidades de la granja. Este control extremo sofoca a Pearl emocionalmente, generando una relación de amor y odio. Esto es importante para poder entender el trastorno que Pearl tiene. El padre, por otro lado, es un hombre completamente dependiente, incapaz de comunicarse debido a una discapacidad severa. Pearl debe cuidar de él, lo que intensifica su sensación de estar atrapado. Aunque Pearl cumple con sus deberes, su resentimiento hacia él es evidente y su impotencia frente a la situación agrava sus tendencias violentas. Pearl escapa de su realidad monótona a través de fantasías grandiosas de fama. Sueña con ser una bailarina famosa y vivir una vida de lujo, una meta que se vuelve su única fuente de esperanza. Sin embargo, su incapacidad para distinguir entre estas fantasías y su realidad genera un conflicto interno. Cuando se enfrenta al rechazo, Pearl es incapaz de procesar sus emociones de manera saludable. La discrepancia entre sus aspiraciones y su realidad la llevan a una ruptura psicológica, lo que desencadena episodios de violencia y pérdida de control. Para este punto es fácil entender qué trastorno tiene. Primero, ella presenta un trastorno llamado trastorno límite de la personalidad, también conocido como TLP, trastorno limítrofe de la personalidad o borderline. La inestabilidad emocional de Pearl, su miedo al abandono y sus explosiones de ira son características propias del trastorno límite de la personalidad. Esto puede haberse desarrollado debido al ambiente de constante tensión emocional en su hogar. La relación ambivalente con su madre, que alternaba entre el control extremo y los momentos de desprecio, pudo haber generado en Pearl una incapacidad para regular sus emociones. Además, el aislamiento social y la ausencia de relaciones saludables refuerzan su dependencia emocional de las pocas personas a su alrededor, como el proyeccionista o Mitzi. Cuando estas personas no cumplían con sus expectativas, Pearl reaccionaba con ira y violencia, lo que refleja su miedo profundo al rechazo y su incapacidad para manejar la frustración. Estas señales podemos verlas en cómo pasa del amor al odio en momentos rápidos. Aunque los delirios no son un síntoma común del trastorno límite de la personalidad, en casos graves y bajo condiciones de estrés extremo, una persona con TLP puede experimentar episodios transitorios de psicosis, incluidos delirios o distorsiones de la realidad. Pearl muestra varios ejemplos de delirios relacionados con su inestabilidad emocional, su percepción distorsionada de sí misma y de los demás, y sus fantasías de escape. Estos delirios están profundamente ligados a su TLP y su historia de vida. Pero esperen, para entender este trastorno se los explicaré de una manera más chida. En psicología hay algo conocido como estructura de la personalidad, la cual se divide en tres partes: neuróticos, psicóticos y perversos. Hay muchas personas que solo utilizan las primeras dos, dejando fuera la perversión, pero por el momento eso no nos interesa. Quédense solamente con la neurosis y la psicosis. La neurosis se trata de un trastorno que se manifiesta por angustia o ansiedad y que no produce pérdida de contacto con la realidad, donde se supone que la mayoría de las personas estamos. Después está la psicosis. Se caracteriza por la presencia de alucinaciones y delirios, y por una pérdida de contacto con la realidad. Las personas con TLP se encuentran en medio de estas dos estructuras de la personalidad, donde su psique fluctúa entre una persona neurótica con episodios psicóticos. Es por eso que Pearl es tan inestable emocionalmente. Los delirios de grandeza pueden surgir en personas con TLP como una forma de compensar su baja autoestima y el vacío emocional crónico. Pearl, atrapada en una vida de aislamiento y represión, idealiza la fama como la única manera de sentirse valiosa y escapar de su sufrimiento. Su sentido de grandeza le ofrece un alivio temporal frente a su desesperación. Yo sé que no es todo, pero más adelante explico el resto. Solo quería dejar claro esto para que entiendan el comportamiento futuro de Pearl. Al día siguiente, Pearl se despierta temprano, con la ansiedad palpable de que debe ensayar para la audición que tanto anhela. El proyeccionista, notando su inquietud, le ofrece llevarla de regreso a su hogar. Cuando llegan a la granja, Pearl le presenta a su padre, quien se encuentra inmóvil y ajeno a los eventos que se desarrollaron a su alrededor. Después, rápidamente se dirigen a la habitación de Pearl. Sin embargo, un ruido inesperado interrumpe la quietud de la casa. Él, curioso, se ofrece a investigar el origen del sonido, pero Pearl, con una calma inquietante, le explica que se trata de la perra, que ella misma había encerrado previamente. En ese momento, Pearl le ofrece mostrarle los animales de su granja. Mientras les presenta a cada uno, él se muestra visiblemente incómodo ante la situación. Pearl, sin inmutarse, comienza a nombrar a cada uno de los animales. En ese momento, el proyeccionista le pregunta sobre el nombre de la perra. Pearl, sin dudar, le responde que no tienen perra, contradiciendo lo que había dicho anteriormente. El ambiente se tensa. Él, incómodo con la contradicción, decide que es mejor marcharse. Justo antes de irse, con una mirada de duda y preocupación, le pregunta si ha hecho algo malo. Él, tratando de mantener la calma, le responde que no es nada, pero la respuesta parece no ser suficiente para Pearl. Poco a poco, Pearl comienza a sentirse rechazada, y la creciente sensación de abandono la lleva a experimentar una furia incontrolable. La situación, que al principio parecía ser una simple visita, se convierte en un desencadenante de la agresividad latente que Pearl ha estado reprimiendo. ¿Cuál fue mi error? Ninguno, cálmate. ¡No! Si no hice nada malo, ¿por qué me estás dejando? No lo entiendo, creí que te gustaba. Si me gustas, es solo que... ¡Dime la verdad!
¿Qué Me haces? estás asustando, Pearl. Finalmente, Pearl asesina al proyeccionista. Tras este acto, se dirige con su padre, a quien baña con frialdad como si fuera la última muestra de control sobre la vida que la ha tenido atrapada durante tanto tiempo. Luego se pone un vestido. Finalmente toma la decisión de terminar con la vida de su padre, una culminación de su desesperación y desconexión emocional. Con un aire de determinación oscura, Pearl se dirige directamente a la audición. Al llegar, se le concede su turno. Comienza su actuación, pero la reacción de los jueces es fría y distante. No parecen impresionados por lo que ven. El rechazo nuevamente se apodera de Pearl. En un estallido emocional, se quiebra por completo. En ese instante, la figura de su madre parece materializarse ante ella, como un reflejo de todos los años de desdén y crítica que ha sufrido. Con una mirada de desesperación, Pearl le grita a la audiencia que será una estrella. Su crisis se intensifica y su desmoronamiento emocional alcanza su punto máximo. Grita a los jueces, a su madre y a todos los que alguna vez la vieron como una mera sombra. La furia y la impotencia que ha reprimido durante tanto tiempo explotan, revelando la verdad amarga de su lucha interna. Cuando Mitzi la acompaña a casa para hacerla sentir mejor, en este fragmento Pearl comienza a abrirse emocionalmente a Mitzi, mostrando vulnerabilidad al confesar sus pensamientos más oscuros. Ella se siente diferente a las demás personas y cree que hay algo malo dentro de ella. Esta es una señal de que Pearl está reconociendo las oscuras emociones que la dominan, pero al mismo tiempo sigue temerosa de la reacción de otros, como Howard, su prometido. La sugerencia de Mitzi de hablar como si fuera Howard parece un intento bien intencionado de ayudar, pero acaba desatando un torrente de revelaciones inquietantes. Pearl revela su profundo resentimiento y odio hacia Howard, confesando que le guarda rencor por abandonarla y que ha hecho sacrificios importantes por él, como quedar embarazada y eventualmente abortar, todo en un intento por mantener la relación. Habla de sus deseos reprimidos de escapar de su vida en la granja. La situación empeora cuando Pearl menciona que ha causado la muerte de varios animales y personas y que ha disfrutado el proceso, lo cual muestra un trastorno emocional y moral grave. A pesar de la crudeza de sus palabras, Pearl intenta cambiar de tema al felicitar a Mitzi por haber sido seleccionada para la audición de baile, lo que crea una falsa atmósfera de alegría. Sin embargo, Pearl pronto vuelve a mostrar su verdadera naturaleza, con un giro en su actitud, lo que sugiere que su comportamiento sigue siendo peligroso. En ese instante, aunque todo parece estar bien, Pearl sale para terminar lo que ha comenzado con Mitzi. Finalmente, Pearl, en un intento desesperado por reparar el caos que ha creado, acomoda los cuerpos de su madre y su padre en la cocina, pero de manera inesperada un giro fatídico ocurre. Howard regresa a casa, solo para encontrarse con la horrenda escena de los cuerpos y a Pearl inmóvil con una sonrisa inquietante. Si se dan cuenta, el trastorno límite de Pearl se hace evidente en el momento en el que el proyeccionista quiere abandonarla. El miedo al abandono es un síntoma clásico de este trastorno. Cuando conoce al proyeccionista, Pearl rápidamente desarrolla la idea de que él entiende sus sueños y quiere ayudarle a cumplirlos, a pesar de que su interacción es superficial. También asume que él comparte su visión de un futuro juntos, aunque no hay señales de reciprocidad. Cuando se da cuenta de que él no la ve de la misma manera, su desilusión la lleva a la violencia. Este tipo de delirios puede estar relacionados con la necesidad intensa de conexión emocional que caracteriza al TLP. Pearl proyecta sus deseos y necesidades en los demás, creando una narrativa idealizada de la relación, que cuando se rompe desencadena crisis emocionales extremas. El miedo al abandono y la inestabilidad relacionada con el TLP pueden desencadenar ideas paranoicas en momentos de estrés. En el caso de Pearl, la inseguridad extrema y la percepción del rechazo la hacen creer que los demás conspiran en su contra, lo que alimenta su comportamiento violento. En su relación con el proyeccionista, Pearl inicialmente lo idealiza, pero pronto empieza a interpretar sus comportamientos como un intento de menospreciarla o burlarse de sus sueños, aunque no hay evidencia clara de esto. De manera similar, interpreta la reacción de Mitzi al casting como una señal de que está tratando de sabotearla o competir con ella, lo que lo lleva a asesinarla. Sin embargo, este no es el único trastorno de Pearl. Pearl muestra comportamientos asociados con el trastorno de personalidad antisocial, como la falta de empatía, impulsividad, comportamiento manipulador y desprecio por las normas sociales. Esto podría haberse desarrollado como una respuesta a su entorno opresivo y a la falta de un modelo emocional positivo. Su madre, autoritaria y emocionalmente distante, reprimía constantemente sus emociones, mientras que su padre era completamente dependiente e incapaz de ofrecerle afecto o apoyo. Este ambiente frío y carente de validación emocional pudo haber fomentado en Pearl una desconexión emocional y una visión utilitaria de las personas, viéndolas más como obstáculos o herramientas para sus propios deseos. La constante frustración de no tener el control sobre su vida también pudo haber intensificado su tendencia a actuar de manera impulsiva y violenta. Pearl muestra una clara falta de control de los impulsos cuando comete asesinatos sin pensar en las consecuencias. En situaciones de frustración, como cuando se siente rechazada en la audición o cuando percibe amenazas, responde de inmediato con violencia, sin reflexionar sobre las repercusiones de sus actos. Aunque este trastorno se nos muestra desde el principio, cuando asesinan al pato, este es un síntoma claro. Las personas que tienen este trastorno comúnmente comienzan a atacar a los animales. También podemos verlo reflejado cuando pellizca y ahorca a su padre. Después de sus crímenes, Pearl no muestra signos de arrepentimiento. Por el contrario, justifica sus acciones, viéndolas como necesarias para alcanzar sus sueños, incluso cuando asesina a Mitzi. Su respuesta no es de culpa o dolor, sino de furia hacia la idea de que alguien más podría quitarle lo que ella siente que le pertenece.
El deseo de Pearl de ser admirada y reconocida, combinado con su intolerancia al rechazo, sugiere un trastorno narcisista. Esto podría haber surgido como un mecanismo de defensa frente a la falta de validación emocional. Crecer bajo el control de una madre que constantemente lo menosprecia y le negaba el derecho de soñar o expresar sus deseos pudo haber llevado a Pearl a construir una visión grandiosa de sí misma como una forma de escapar emocionalmente de su realidad. La necesidad de Pearl de validación externa pudo haber surgido como una compensación por la falta de amor y reconocimiento en su familia. Además, sus fantasías de fama y éxito podrían haber sido reforzadas por las pocas experiencias positivas que tuvo, como ver películas en el cine que le ofrecían un ideal de vida completamente opuesto al suyo. Desde el principio de la película, Pearl se ve a sí misma como una persona destinada a la grandeza, particularmente en el ámbito del cine y la fama. Ella cree que está destinada a ser una estrella y que el mundo debe reconocer su talento, aunque no tiene evidencia objetiva que respalde estas creencias. Esto es evidente cuando se refiere a sus sueños de ser famosa como si fueran inevitables, como si el mundo estuviera esperando por su talento y belleza. El sentido de grandiosidad de Pearl podría estar relacionada con su necesidad de escapar de la pobreza emocional que experimenta debido al abuso y la falta de atención en su hogar. Al idealizar la fama, Pearl se proporciona un sentido de propósito y autoestima que le falta en su vida cotidiana. Su fantasía de ser una estrella se convierte en una forma de compensar el vacío emocional que siente. La falta de empatía de Pearl podría haberse desarrollado a partir de la negligencia emocional que sufrió durante toda su vida, en un hogar donde la empatía y el cuidado no eran proporcionados por sus padres, especialmente por su madre. Pearl podría no haber aprendido a reconocer y valorar las emociones de los demás. Esta desconexión emocional probablemente contribuye a su incapacidad para sentir remordimiento o a conectarse emocionalmente con otras personas. Aunque Pearl presenta los trastornos mentales de muchos otros personajes de películas slasher, ella tiene algo único. La historia de Pearl no solo es la historia de una mujer que busca la fama y el reconocimiento, es la historia de una persona profundamente herida que nunca recibió amor y la aceptación que tanto necesitaba. Su búsqueda de validación se convierte en una obsesión que la consumió, llevándola a tomar decisiones que la aíslan aún más. A través de su vida, Pearl ejemplifica cómo el trauma no resuelto puede dar lugar a patrones destructivos que afectan tanto a la persona como a quienes la rodean. Lo más trágico de Pearl es que en el fondo ella solo busca ser vista, amada y aceptada, pero su incapacidad para conectarse con los demás, unida a la fantasía de ser especial y superior, la lleva a una espiral de violencia y soledad que la consume lentamente. La historia de Pearl es un recordatorio de la importancia de la empatía, el amor genuino y el apoyo emocional en la vida de una persona, y cómo la falta de estos puede destruir una vida antes incluso de que tenga la oportunidad de empezar. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle like y activar la campana, maldito, te estoy viendo. La verdad, nunca había visto esta película y la neta, me encantó. Es una historia simple pero súper entretenida. La película tiene unos colores hermosos. La actuación de Mia Goth me encantó. Fue una película que realmente disfruté. Aunque no hay mucho que analizar, quise hacerlo porque me pareció una muy buena película. Siento que es una película fresca, y aunque tenga las bases de cualquier película slasher, de verdad la disfruté. Mi escena favorita fue esta. Cómo me reí con esa escena. No he visto las demás, pero definitivamente las veré. Si no las has visto, te recomiendo completamente verla, pero esa es solamente mi opinión. Y a mí me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que nos vemos en la siguiente película.